Hace unos días tuvimos con nosotros a Kirsi Lorenzo, que nos habló magistralmente de ese ambiente laboral en el que la personalidad del individuo, los empleados, los líderes, a veces no es o no está funcionando de manera idónea que permita la productividad. O todo lo contrario, como esa misma personalidad que nosotros tenemos nos permite sí ser muy productivos. Y fue muy interesante el programa. Les prometimos que tendríamos a Kirsi otra vez y está con nosotros. Solo que hoy quisiéramos, motivados también por algunas preguntas que ustedes han hecho alguna vez, y porque es un tema que ella domina muy bien. ¿Cómo hace uno para reponerse o salir adelante o levantarse cuando se siente estancado? Quizás por esas mismas cosas de la personalidad. Temas que son muy constantes entre nosotros, porque con el doctor Dunker y los demás siempre hablamos de personalidad, pero más bien al momento de actuar, de reemprender, de retomar cosas, de levantarme de una pérdida laboral o de una empresa, que a veces eso sumerge a uno en un down emocional, como decimos. Y Kirsi está aquí, señores, va a hablar con nosotros de eso. ¿Cómo te sientes, Kirsi Lorenzo? Bien, bien, gracias. Qué bueno, feliz de tenerte. Kirsi, ¿qué hace uno con todo esto que yo he descrito? Bueno, bien, te comento. ¿Qué hace que nosotros de repente, frente a una situación que tiene un tiempo en nuestras vidas, nos quedemos estancados frente a ellas? Por ejemplo, cambiar de trabajo, a cambiar de carrera, iniciar una carrera, retomar una carrera que dejamos a media, perder peso, cambiar una relación o iniciar una relación. Situaciones que son decisiones que son difíciles de tomar, pero que el miedo te impide arrancar y hacerlo. Bien, pues te quiero comentar que todas las personas caemos dentro de dos grupos. Hay un grupo de personas que somos las que nos movemos buscando el placer. Y hay un grupo de personas que nos movemos buscando evitar el dolor. Te voy a dar un ejemplo con mis hijos. Yo tengo 5. Hay 3 que se mueven buscando evitar el dolor y hay 2 que se mueven buscando el placer. Los que se mueven buscando evitar el dolor son aquellos que no quisieran sentir esa emoción triste de cuando no hacen lo que mami le pidió. Entonces esos cuando yo llego a la casa tienen su habitación recogida, su tarea hecha, se bañaron, se peinaron, hicieron todo lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque ellos se mueven buscando evitar el dolor. El dolor de que mami le diga que me defraudaron o que no estoy contenta o que le llame la atención. Sin embargo, hay 2 pequeños, que son los más pequeños y no es casual, que son los que se mueven buscando el placer. Ese es el que no hace la tarea, porque es más divertido ver televisión. Sí. Ese es el que se coge los bizcochitos de la nevera, aunque él sabe que no son de él. Ese es el que prefiere el postre que la comida. Y el que hace un montón de cosas, siempre buscando, ¿qué? Placer. Placer. Bueno, el doctor Duncan le llama ese al tipo B, que es dominado por la vergüenza y con esas ansias constantemente de lo placentero antes que el deber. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de niños, pero esos niños se convierten en adultos y desarrollan patrones que luego más adelante, a la hora de tomar decisiones, van a influir en las Claro, decisiones que claro, tomen. claro. Entonces, ¿qué pasa con una persona que se mueve evitando el dolor frente a tener que cambiar en alguna circunstancia de su vida? Pues entonces esa persona no va a tomar la decisión que más le conviene porque está evitando todo el dolor asociado a esa experiencia. Por ejemplo, perder peso. Yo estoy consciente de que tengo que perder 20 libras, puede decir una cliente. Entonces yo le preguntaría, ajá, ¿tú estás consciente? ¿Y qué impacto tiene para ti tener ese sobrepeso? Bueno, puedo tener problemas del corazón, me puede desembocar una diabetes, un montón de cosas que la persona está consciente a nivel de conocimiento que le van a perjudicar, pero es solamente conocimiento. No sienten ningún perjuicio, ninguna pérdida si no generan el cambio, por lo tanto no cambian. Entonces, ¿cuál es la Eso está estrategia? asociado a malas experiencias del pasado. Podría ser o podría no ser. Porque aquí lo que ocurre es con que, como te comenté, desde chiquitos desarrollamos patrones Claro, y esos patrones nos van a hacer tomar decisiones. Por ejemplo, el que se mueve por placer son emprendedores innatos. sí. Lanzan negocios
¿Por qué? Porque están pensando en todo lo bueno que implica lanzar ese negocio. Voy a tener el dinero, me voy a comprar el carro que yo quiero. ¿Y dónde está el problema entonces en mantener el emprendimiento? Bueno, lo que puede pasar, ya hay un tema de personalidad. Ese que emprende, si no está muy enfocado y su motivación es emprender específicamente, se ve muy, y visto en muchos casos de clientes que vienen con la situación de sus empresas, arrancan con mucha energía, montan su negocio, todo súper bien, pero cuando ya el negocio está montado y funcionando, ya no tiene motivación. Porque la energía estuvo en el proceso de crear, de concebir, no de mantener, no de administrar. Claro, Entonces, como la euforia y las endorfinas que te hacen. no, y que en República Dominicana tenemos una cultura de creernos que tenemos que ser todólogos y que si yo soy el dueño del negocio, yo tengo que ser el administrador, el gerente de recursos humanos, el mercadólogo, el tesorero y tratando de hacer tantas cosas al mismo tiempo, hago mediocremente la mayoría. Entonces esa sensación de que se sienta alguien estancado, de que parece que su vida no se mueve ni para adelante ni para atrás, o bueno, yo te dije al principio, o de repente tuvo una mala experiencia, o lo botan del trabajo y no haya como comenzar, recomenzar, o simplemente quizás tiene un buen trabajo, pero sabe que no es de repente el trabajo que debe tener, no se siente a gusto, pero tampoco hace nada para cambiar. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese tipo de estancamiento? Ok, pensemos en esa persona que debería, que sabe que el trabajo que tiene no es el que desea, pero y puede tener hasta 3 años, 5 años haciendo lo mismo y sabe que tiene que salir, pero no sale. Bueno, esa persona es muy probable que esté asociando más dolor que placer a la experiencia del cambio. Cuando yo hablo de dolor, es todo lo que implica cambiar. Bueno, si comienzo a buscar trabajo, voy a tener que comenzar a pedir permiso. Y eso es como desagradable. A mi jefe no le gustan que yo salga. Si comienzo a buscar trabajo, me arriesgo a perder lo que tengo seguro. Y si allí no funciona. Y entonces asocian más dolor a esa experiencia y simplemente no la ejecutan. ¿Cuál es mi recomendación en este caso? En este caso nosotros hacemos algo que llamamos una programación neuroasociativa, donde tú desde tu cabeza asocias más placer que dolor a cualquier experiencia de cambio. ¿Y cómo se hace eso? Bien, nosotros tendemos a tener un problema y es que tomamos las decisiones en la cabeza. Cuando tú tienes un problema y tienes que tomar la opción A o la opción B desde tu cabeza, tú no estás viendo todos los escenarios, ni estás viendo todos los pros y los contras al mismo tiempo. Entonces te estás perdiendo de un ejercicio realmente nutritivo donde tú puedes ver con mayor claridad la decisión que tienes que tomar. Entonces, ¿qué yo recomiendo? Hacerlo en blanco y negro. Coger una hoja y comenzar a tomar notas. Pero tú estás planteando un proceso de autorreflexión, más bien de reflexión, que a mucha gente se le hace difícil. Y decimos se le hace difícil porque ya es tema que hemos visto en otros programas. Porque parece que es más fácil tú sentarte o más bien hacer otras cosas y está esa personalidad que prefiere la actividad a estar siempre haciendo cosas porque es muy impulsivo y se le dificulta sentarse a reflexionar, a pensar. Entonces, antes de sentarme, si se me dificulta, ¿qué tú me dices para ayudarme a que yo me pueda sentar? O sea, ¿cómo yo puedo programar mi cerebro a que sí es bueno sentarme a pensar y que tengo que rechazar los demás impulsos que tengo y hacer eso? Ok, te comento el proceso y después te doy para ese caso de particular, para terminar la idea. Entonces, en este proceso de neuroasociación, tú vas a tener dos caras de la situación. Perder peso o cambiar de trabajo. Cambiar de trabajo, ¿qué es todo lo malo que yo le estoy viendo a cambiar de trabajo? Piensa todo lo feo que tú asocias con eso. Como hice dos ejemplos ahorita. Todo lo malo que tú estás viendo de cambiar. Me puede salir un trabajo más lejos de mi casa, todo. Y después que tú tengas esa lista bien detallada, que ya tú rebuscaste en tu mente todo lo que tú tienes negativo con relación a esa experiencia, al lado hacer una lista de todo lo que te estás perdiendo. La neuroasociación te va a funcionar cuando... de todo lo bueno. De todo lo que te estás perdiendo, exacto, todo lo bueno. Esa lista debes esforzarte en que esa lista sea mucho más poderosa emocionalmente que la anterior. ¿Para qué? Para que cuando una vez tu cerebro hace esa comparación frente a ese evento, lo que hace es que asocia placer a la experiencia y tú te mueves al cambio. Porque tú dices, pero yo estoy lento.
acondicionamiento propio, un autoacondicionamiento. Exactamente. Una neuroasociación. Asociar a esa experiencia más placer que dolor. Mira, Kirsi, nos vamos a la primera pausa. De vuelta y tenemos a Kirsi Lorenzo. Esa idea, Kirsi, muy interesante que decíamos de sentarse y hacer una reflexión, decir cuáles son las cosas que más me pueden motivar o desmotivar, pero que las que me motivan, esa lista positiva, debe ser más fuerte, dices tú, y que al final es la base que me va a motivar a hacer algo cuando me siento estancado, cuando no tengo ganas de hacer muchísimas cosas. Pero decisiones importantes. Exacto, pero que uno que bajo las condiciones que hemos descrito se viven posponiendo, quizás por el temor y por muchísimas de esas cosas. Tú decías que bueno, yo te preguntaba sobre esa persona que se le dificulta hacer reflexión. ¿Cómo nos ayuda en eso? Ok, por ejemplo, en el caso de la persona que dice, ok, ya yo sé que yo tengo que hacer, sentarme con una hoja y poner todo lo bueno y todo lo malo, pero hasta eso se me hace difícil. Cierto. Bien, pues esa persona que sabe que tiene que tomar esa decisión, se le hace difícil hasta planificarse, me gustaría que pensara en un momento en el pasado, puede ser meses atrás, puede ser años atrás, en el cual tú tuviste que tomar una decisión a cualquier nivel. En ese momento tú sacaste de abajo, como dicen, y tú la tomaste. ¿Qué tú te decías en ese momento? ¿Qué pasaba en tu vida en ese momento que tú dijiste, hasta aquí llegué, ya basta, ahora es el cambio, este es mi momento? Porque cuando tú vuelves a llamar de nuevo esa experiencia, a revivirla, a sentirla en tu piel nuevamente, óyeme, lápiz y hoja cerca, porque la motivación está ahí y se toma en ese momento la decisión que hay que tomarse. Interesante. ¿Y cuando tú dices, bueno, esa persona aún tomando esa determinación que tú dices, solo en la casa, alguien que no está escuchando ahora mismo, pero de repente aún así no logra? ¿Qué tú recomiendas? ¿Ir a un terapeuta, buscar un amigo? ¿Qué otras salidas quizás externas podrían...? Como coach, que comemos de esto, vamos a recomendar que se busque ayuda. Siempre te digo una cosa, siempre existe la alternativa de tú poderte autodirigir. Y para eso existen muchos libros de autoayuda. Ahora, cuando tú entiendes, si hay un tipo de personalidad que entiende que solo no puede, entonces tienes que buscar ayuda. ¿Por qué? Porque en este punto, señores, no demostrarle a nadie que yo soy autosuficiente y que si yo busco ayuda es porque yo estoy mal. Es que lo más inteligente que una persona puede hacer es cuando no puede con un problema, buscar a alguien que lo ayude. Te puedo decir que de las 400 empresas más exitosas en el mundo, un 70% de ellas reconoce que sus principales ejecutivos lograron el performance, el rendimiento que han alcanzado a nivel profesional ha sido porque ha tenido un coach al lado que le ha dicho, ve por aquí, míralo de esta forma, te conviene más de esta forma. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando tú tienes, cuando usted está involucrado emocionalmente con la situación, que cuando alguien desde afuera puede verlo de manera objetiva y darte herramientas para lograrlo. Perfecto, el terapeuta, tu psicólogo de cabecera o ayuda profesional. 809-732-0101. Si estás en Santo Domingo y quiere comunicarse a este programa, comentar o hacer preguntas aquí sobre este tema. Y si está en el interior, lo puede hacer a través del 809-200-0101. Si usted se encuentra fuera del país, 855-221-0101. Kirsi, te hago una pregunta antes de tomar una de las llamadas. Puede usted llamar ahora mismo que la tomaremos y le saquemos al aire. Pero si es el ambiente de repente que tú identificas que, bueno, yo estoy estancado porque creo que mi esposa, mi esposo no me ayuda, vives identificando un ambiente externo, una mamá que no te propicia la situación, ¿cómo tú trabajar? ¿Qué pensamientos modificar respecto al exterior? Bien, con respecto al exterior, independientemente del impacto que las personas tienen en torno a mí, yo soy responsable de mis emociones. Yo tengo dos cosas para eso. Es un asumir. Sí, no, yo tengo una frase que me encanta, que dice, no es propia, es de Tony Robbins, que dice, tú tienes lo que tú toleras. Interesante. Yo como dueña de una casa, siempre llego al trabajo quejándome, ay, mi trabajadora todos los lunes llega a las 9 de la mañana y yo llego tarde por eso. Tú tienes lo que tú toleras. Es decir, ¿de qué te estás quejando? Porque eso te sigue pasando en tu vida.
Si sigue pasando en tu vida y todos los lunes la trabajadora te sigue llegando tarde, tú lo tienes porque tú elegiste tolerarlo. ¿Quién te está Claro, obligando en a, ese a tú sentido. aceptar eso en tu vida? En eso hay muchas áreas de tu vida. En muchas áreas de tu vida están pasando cosas que no deberían estar pasando y están pasando porque tú estás permitiendo que pasen. Pero eso podría ser subjetivo, porque hay cosas que te vienen impuestas. Si un muchacho que viva con su mamá y tiene que escucharla todos los días, no se va a deshacer de su mamá. O No se sea, puede mudar. bueno, pero quizás tiene una responsabilidad. Te estoy poniendo porque hay situaciones en particulares que no es tanto porque tú la toleras, sino que Que, parece una asignación de vida. sí. O sea, Bueno, hay una elección también. Las demás, es decir, fuera del tolerar, tú eres dueño de tus emociones. Nadie puede entrar en tu cabeza. entonces, ¿cómo reaccionar a eso? Es que, sí, porque de lo quiero darte la idea. Nadie puede entrar en tu cabeza y decir, frente a lo que ella acaba de hacer, ponte a llorar. Ah, claro. Nadie puede abrirte el Claro que cerebro no. y decir, activa los lagrimales y llora. Eso, en ese momento tú te sientes frustrado frente a esa situación y tú eliges manejarla llorando, pero tú puedes elegir manejarla riendo, te puedes Claro, elegir manejarla controlando qué claro. emoción tú quieres sentir frente a ese estímulo. Sí. Tomemos algunas llamadas. Buenas noches. En el próximo. Bien, gracias. Un abrazo. Una preguntita. La doctora aquí llevaba ahorita que hay personas que se mueven evitando el dolor. Hay otras que se mueven buscando el placer. No entiende ella que hay que buscar un término medio, que ambos son extremos. Explíqueme esa situación. Bien, gracias por su pregunta, hermano. Bien, eso no es un asunto que conscientemente se elige. Eso es una respuesta a los estímulos que vienen del exterior, que comienza en la niñez. Ahora, cuando tú como adulto hoy te haces consciente de que tú eres una persona que te mueve evitando el dolor, entonces aprende a que fue una conducta aprendida, a que es un patrón que tú desarrollaste y los patrones se pueden desmontar, porque son programaciones que se generan en nuestro cerebro por repetición. Y por repetición también se pueden desprogramar. Es identificar exactamente qué modelo o qué evento en tu vida, que se repita o que sea de impacto, tú quieres modificar porque los resultados no te convienen y se crea un nuevo programa que sustituye al anterior para que los resultados sean diferentes. En eso se basa la programación neurolingüística. Sí. Sí, claro. Básicamente en Sí, sí. entender cómo yo interpreto los lenguajes del exterior, de mi entorno, y cómo esa interpretación que yo le estoy dando, como te dije ahorita, por ejemplo, frente a algo que a mí me pasa, yo elijo llorar, reír, burlarme, yo elijo una serie de emociones. Entonces, Ok. frente a esos estímulos, ¿qué respuesta yo le estoy dando? Y si esa respuesta que yo le estoy dando a mí me conviene. Porque si no me conviene, tengo que cambiar la respuesta. Perfecto. Buenas noches. Espacio, por favor. Buenas noches. Claro. Díganos. Sí, bien, la joven coach de neurolingüística, algo así. Uh-huh. Sí, sí, díganos. Bien, yo oí hablar como un libro de Tony Robbins, la poder sin límites. ¿Qué me puede hablar sobre eso? Gracias. Sí, y tú citaste a Tony Robbins Sí. hace un rato. Hay un libro de él, algo. Sí, yo lo comenté en el programa En el anterior. programa anterior también, Él ¿cierto? puede comprarlo en Amazon. Se llama Poder sin Límites. Para mí fue un libro que a mí me cambió la vida, porque es un libro básicamente de programación neurolingüística, pero desde la perspectiva de Tony, que es una persona muy demuelta en marketing y muy objetiva en negocios, que te ayuda a ver cómo tú estás tomando decisiones en tu vida y te ayuda a reenfocarte para obtener lo que tú quieres. A nivel Claro. físico, él te habla hasta de alimentación. Es un libro muy poderoso, yo lo recomiendo. Perfecto. Kirsi, eso, todo esto que tú nos dices es muy bueno cuando es para adaptarlo a uno, pero ¿y qué hacer con nuestros hijos? Que de repente uno podría ver que tienen algunos pensamientos y patrones que están asimilando del ambiente y todas esas cosas o quizás un factor negativo que estamos notando en la forma como ve la vida. ¿Cómo ayudarles a cambiar patrones y eso? Ok, excelente pregunta. Mira, básicamente la respuesta que nuestros hijos dan a su entorno viene muy impactada por nosotros mismos. Uh-huh. La manera en que nosotros los tratamos. Un niño para ser feliz necesita tres cosas, que es estructura, seguridad y amor. Estructura se refiere a quién es que manda en la casa. Hay hogares donde los niños son los que mandan, donde los papás le dan ese poder. Si yo como papá no estoy cumpliendo mis roles, ese niño obviamente no va a tener un modelo claro y la distorsión que se va a dar en ese hogar, en esa personalidad va a ser terrible. Cuando se habla de seguridad se refiere a que ese niño tenga lo que necesita. A comida, techo, ropa, libros, cuadernos,
Porque si ese niño tiene que involucrarse en los problemas de los adultos, enterarse de que se debe tanto de casa y que lo van a sacar mañana, que no hay para echarle al pan, un montón de cosas que los niños se enteran y que no tienen que enterarse, su seguridad se desestabiliza y ese niño va a generar en torno a la seguridad unos patrones, señores, que hoy, cuando ese niño se convierte en un hombre de 50 años, todavía va a tenerle miedo a perder la seguridad. Y es el hombre que tiene suficientemente dinero para vivir con una calidad de vida y es terriblemente tacaño. Tiene dinero y no se lo goza. Y todo el mundo alrededor de él dice, pero fulano es terrible. Pero él no se da cuenta. ¿Por qué? Porque desde chiquito pasó hambre o pasó tanta inseguridad que hoy, siendo un adulto, tiene miedo a perderla. Y amor, que se refiere a que no tenga que el niño que pagar ningún precio porque a él lo amen. Que papi y mami, las figuras importantes en torno a él, le den un amor sano. ¿Por qué? Porque muchas veces los papás le ponemos precio al amor de nuestros hijos. Yo no te voy a querer si tú no haces tal cosa. Hay papás que le dejan de hablar a sus propios hijos si se comportan de una manera que para ellos no es adecuada. Y entonces el niño asocia, yo solamente recibo amor si yo hago lo que a mí le gusta. Como a mí me duele mucho cuando a mí no me aman, entonces yo voy a hacer siempre lo que a ella le gusta. Y configuran su personalidad. Y ese es un tipo de personalidad inclusive. Porque simplemente yo necesito que me amen. Caray. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, le escuchamos. Y le llamo para preguntarle si en una persona adulta que ya tiene la responsabilidad de, por ejemplo, de mantener una familia, sería correcto que esa persona se incline por esa personalidad que busca como el placer. ¿Podríamos? O sea, es como hacer un cambio de Sí, yo no, yo, lo que, si es posible. lo que entiendo de ella es, no sé si ella está preguntando si esa persona pudiera cambiar o si ella está juzgando a alguien que ella identifica en su entorno Bueno, que, recordamos las dos que cosas. tiene ese ¿Puede estilo. cambiar a alguien? Porque desde chiquito, eso viene desde chiquito y regularmente si la persona no se hace consciente no va a generar un cambio. Ok. Es decir, el que se mueve por placer y normalmente pasa en muchas familias, que es el niño más pequeño, al que le toleran, le dejan pasar muchas cosas y él aprende que la vida es placer, es el hombre hoy que tiene 15 muchachos en todo el país distribuido, que no se hace responsable de ninguno y que una pareja no le dura. Entonces, ese hombre obviamente va a seguir madurando, va a llegar a los 60 años con esa misma actitud y con una inestabilidad en torno a él terrible porque obviamente se ha movido en comprarle romo a los amigos, en fiestar, en gozar, en darse mujeres y eso se paga un precio. Si va por esa línea y esa persona, porque yo no puedo cambiar a otro, y esa persona se hace consciente de los precios que a largo plazo ha pagado. Y cuando hablo de precios no me refiero solamente a dinero porque pagan muchos precios en dinero. Sí. Pero los precios que ha pagado en el sentido de que mañana, cuando esa persona esté en un deterioro físico, ¿quién va a querer cuidar de él? ¿O quién realmente está cerca de él porque realmente lo ama y lo acepta como es? Cuando esa persona se hace esa revisión y dice, yo no quiero terminar como yo estoy viendo que voy a terminar, entonces esa persona puede tomar la decisión, buscar ayuda y generar un cambio en su vida y dejar de moverse por el placer y lograr un balance. Si al contrario, es una persona que se ha movido toda su vida temiéndole al dolor y quiere hoy preguntarse, yo soy una persona madura, pero yo creo que ya yo debería moverme por el placer, claro que lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la vida no puede ser un eterno sufrimiento, la vida no puede ser un eterno, yo soy responsable de todo el mundo, porque si tú tu vida no la estás disfrutando, si tú en tu vida no estás teniendo eso que a ti te hace sentir vivo, pleno, valioso, entonces ¿para qué la estás viviendo? Caray, sí, muy interesante. Buenas noches. Bien, bueno, Sí, díganos. sí, muy interesante el tema que están exponiendo. Entonces, la joven, ustedes han puesto la palabra patrones. Patrones. Entonces, cuando hablamos de patrones, podemos decir que el comportamiento de un latino a un asiático es diferente. ¿Qué me puede decir con respecto a eso? ¿Y cómo uno se da cuenta cuando cambia de patrones, si los patrones que uno está a cambiar son positivos o beneficiosos? Gracias. Bien. Bueno, él habla de la diferencia de un latino a un asiático y esos patrones Claro. de conducta. Pero de esos pensamiento. patrones no tienen que ver específicamente con la nacionalidad. Yo cuando comencé a hacer coaching, yo comencé a trabajar con gente de fuera, porque aquí yo lo ofrecía gratis y la gente no me quería contratar. Entonces yo comencé a trabajar con Bueno, hay un chinos. estigma además con ciertas profesiones Sí. en ese sentido y ustedes lo sufren. Sí, pero no, yo he tenido mucho éxito porque a mí me traen No, me trae claro, yo sé que clientes, sí, yo sé que la sí. gente con la que ya yo he trabajado. Pero cuando comencé, yo trabajaba con chinos, trabajé con gente de Australia, gente de Inglaterra, de Estados Unidos y de Brasil.
Y le puedo decir, la única diferencia era el idioma, porque los problemas son exactamente lo mismo y los patrones Claro. son exactamente lo mismo. Sí, pero la cosmovisión debe tener un impacto muy fuerte. O sea, no es lo mismo alguien, por ejemplo, con un estilo de vida muy hindú u oriental, con una concepción de qué es el mundo, de qué son las cosas, de mi interacción con ellas y de si hay o no una autoridad superior que nos rige, a otra persona con ausencia de esas cosas. Me imagino que se puede moldear y tener un impacto muy directo Si tú te en el imaginaras las comportamiento. cosas que yo experimenté, ¿por qué? Porque al final, en esencia, las personas necesitamos 4 cosas para vivir. Necesitamos seguridad, no importa el país, no importa si creamos en Claro, Dios o no. claro, Necesitamos amor, no importa de la fuente que venga, claro. no importa lo que creamos. Necesitamos significado. ¿Soy yo valioso o me siento una M? No Claro, importa el país ni de lo que yo trabaje. claro. Y necesitamos variedad. ¿Qué yo hago para que mis días no sean predecibles? Entonces la gente se mueve por esas 4 necesidades básicas, no importa la edad, el país, el sexo. Entonces cuando yo no estoy satisfaciendo una de ellas de manera sana, lo que pasa es que entonces yo comienzo a buscar alternativas. Comienza el alcohol, comienza la religión, comienza una serie de cosas que me van a compensar esas necesidades, que van a variar según el país en que yo crecí. Pero en esencia el ser humano básicamente es igual. Bien, tomemos otra llamada antes de irnos. Buenas noches. Buenas noches. Brevemente, doctora, quiero saber qué es realmente un coaching o una coaching y si la expresión coaching tiene alguna relación con la filosofía oriental. Quiero saber eso. ¿Qué es un coach? Bueno, primero no soy doctora, Sí, claro. soy coach. El coach viene del inglés y se refiere, y lo usan mucho, en los 70 se concibió el concepto desde la base del coach deportivo, Claro. con el tenis. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, un tenista muy famoso identificó que era John Willman, identificó que el tenista jugaba mejor o peor en función de lo que estaba en su mente, de cómo él veía el juego, de cómo tenía su actitud hacia su oponente. Cuando él identificó eso, creó una serie de programaciones y de condicionamiento para que ese jugador rindiera mejor. Cuando se descubrió el concepto y se aplicó a otras áreas, se llevó al área de coaching, al área personal y se creó el life coaching o Sí. coaching personal, y luego se aplicó también al área empresarial, que es el coaching empresarial. Pero el coaching simplemente es un concepto donde se acompaña al coachee o al cliente a moverse desde un lugar que está actualmente hacia donde quiere estar en su vida. Es diferente a la terapia psicológica porque el psicólogo va hacia el pasado de esa persona y busca la raíz del problema. El coach, independientemente de la raíz del problema, el coach te mueve de donde tú estás ahora hasta donde tú quieres ir. Es mucho más práctico y mucho más rápido. Claro, yo debo aclarar y por otros profesionales que hemos tenido constantemente que por lo general son terapeutas y psicólogos, que hay momentos para ir al coaching, pero hay momentos para ir al terapeuta. Claro, porque O sea, hay situaciones que son distorsiones que ya tienen herramientas propias en la psicología claro, claro. Y que probablemente algunos de los que nos y están algunas hasta escuchando, en psiquiatría. sí, que han pasado por manos de algún coach, lo que están necesitando es un terapeuta precisamente. E incluso algunos necesitan medicación por alguna condición y entonces van a un psiquiatra. Entonces, las diferencias podrían ser tema para otra conversación. Ya la de hoy se nos ha terminado. Kirsi, ¿dónde te encuentra la gente? Además de Twitter, que estás en Twitter. Ajá. Sí, bueno, si googlean Kirsi Lorenzo, van a encontrar todas mis redes sociales. Mi oficina es el 809-797-4212 para más información. Perfecto. Si quiere hacer más preguntas, puede buscarnos en las redes sociales y también les haremos llegar la respuesta que nos dé Kirsi.